Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. Yo les traigo la comparativa entre el Samsung Galaxy J7 2016 y el Samsung Galaxy J7 Prime. Cabe decir que estos dos dispositivos son muy parecidos, pero el J7 Prime tiene un costo bastante mayor. También quería agradecer a Nikofon por prestarme estos dos dispositivos y su página de Facebook estará en la descripción. Una vez dicho esto, vamos con el video. Comencemos con un unboxing rápido. Vamos a empezar con el J7 2016. Vamos a sacarlo de la caja. Acá tendríamos el dispositivo. Vamos a dejarlo de lado. Acá tendríamos para agarrar la guía de inicio rápido. Acá venía la batería, ya que viene la batería aparte. Tenemos el cargador, que cabe decir que no tiene carga rápida, auriculares y cable USB 2.0. Ahora vamos con el J7 Prime rápidamente, vamos a abrirlo, vamos a sacarlo de su caja, tendríamos el dispositivo, vamos a sacarlo, lo vamos a dejar de lado, abrimos y acá tendríamos el cable USB 2.0, tendríamos los auriculares, el pinche para abrir el slot y también tendríamos el cargador que no es de carga rápida. Comencemos con el J7 2016 y tenemos 151 milímetros de alto por 76 milímetros de ancho y 7.8 milímetros de grosor con un peso total de 170 gramos. Por parte del J7 Prime tendríamos 151 milímetros de alto por 75 milímetros de ancho y 8 milímetros de grosor con un peso total de 167 gramos. Como vemos, los celulares son muy parecidos en cuanto a sus dimensiones y en cuanto a su peso, pero si nosotros lo damos vuelta, acá ya nos damos cuenta de los materiales de construcción. En el J7 2016 tendríamos una tapa trasera de plástico, acá tiene su logotipo con el parlante que ya vamos a ver cómo funciona, su cámara trasera de 13 megapíxeles con focal 1.9 y su dual flash LED. En cambio en el J7 Prime nos encontramos totalmente con una tapa que no es extraíble y tendríamos metal, ¿sí? Es metal puro, que también lo tendríamos en los marcos, y tendríamos una cámara trasera de 13 megapíxeles con su dual flash LED y la insignia de Samsung. En la parte derecha nos encontramos con el botón de bloqueo en ambos dispositivos y en el J7 Prime nos encontramos con su respectivo parlante, que es una forma muy innovadora ya que no lo obturamos casi nunca, ¿sí? En la parte de arriba no tendríamos nada de ninguno de los dos, no tenemos puerto infrarrojo ni nada por el estilo. En la parte de la izquierda tendríamos los botones de volumen para ambos dispositivos. Y en el J7 Prime tendríamos los dos slots, que uno es para la micro SD y otro es para sus dos chips. En la parte de abajo nos encontramos con la entrada micro USB en ambos dispositivos y su jack de 3.5 milímetros. Y en la parte izquierda sería el micrófono, ¿sí? En la parte frontal nos encontramos con una cámara de 5 megapíxeles en el J7 2016. Y en el J7 Prime nos encontramos con una cámara de 8 megapíxeles. Cabe decir que las dos cámaras son capaces de grabar a 1980p en 30 fps, que eso ya lo vamos a ver más a fondo en el apartado de cámara. De todas formas, en cuanto a lo estético, obviamente el J7 Prime se siente mucho más premium. Los dos tienen las mismas dimensiones, pesan exactamente lo mismo, pero es mucho más premium el J7 Prime. Aunque el J7 2016, con su precio más bajo, obviamente, tendríamos marcos de metal que también son muy premium, solo que la tapa se siente muy barata. Cabe decir que el J7 2016 está disponible en color blanco, negro, dorado y rosa. En cambio, el J7 Prime solo está disponible en negro y en dorado. El J7 2016 nos encontramos con una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución 1280 x 720 y esto nos da 267 ppi. Tiene un panel Super AMOLED. En cambio en el J7 Prime tenemos una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución 1920 x 1080 y esto nos da 401 ppi y el panel es PLS TFT. Acá también tendríamos Corning Gorilla Glass y en este caso teníamos un vidrio resistente, pero no especifica cuál. Acá vamos a tener un serio problema, porque en el J7 2016 tendríamos mejores colores básicamente por el panel que es Super AMOLED y sinceramente se ve muy bien. Yo le doy 10 puntos en cuanto a colores, pero después si vemos la resolución, que sería HD, no nos gusta demasiado. En cambio en el J7 Prime tenemos una resolución 1920 x 1080, tendríamos mayor resolución, mayor densidad de píxeles, pero tenemos colores más apagados. Esto ya básicamente es por el panel, que es un panel TFT y bueno, a mí no me gustan demasiado. Yo prefiero sinceramente el panel del J7 2016 en cuanto a colores, pero después prefiero la pantalla del J7 Prime en cuanto a resolución, porque tendríamos más densidad de píxeles y eso es mucho mejor. Así que ustedes ya tienen que tomarlo personalmente y fijarse qué prefieren más, mayor resolución o mejores colores.
Comencemos a hablar del software y tendríamos Android 6.0.1 Marshmallow en ambos dispositivos. Yo dudo que se vaya a actualizar Android 7.0 Nougat, y en los dos tendríamos la capa de personalización de Samsung, que últimamente la están haciendo un poco más liviana, pero todavía les faltan algunos detalles. De todas formas, no la recomiendo al 100%, pero es una capa de personalización bastante buena. Ahora comencemos a hablar del hardware del J7 2016. Tendríamos una sola versión de 2 GB de RAM con 16 GB de almacenamiento interno. Tendríamos un chipset Exynos 7870 y una CPU de 8 núcleos que corre a 1.6 GHz Cortex A53. También cuenta con una GPU Mali T830 MP2. Por parte del J7 Prime nos encontramos con dos modelos. Un modelo de 3 GB de RAM con 16 GB de almacenamiento interno o 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. También cuenta con un chipset Exynos 7870, una CPU de 8 núcleos que corren a 1.6 GHz Cortex A53 y una GPU Mali T830 MP2. Como pudieron escuchar, son especificaciones muy parecidas, solo que el J7 2016 tiene 1 GB de RAM menos, y el J7 Prime también tenemos la posibilidad de tener 32 GB de almacenamiento interno. De todas formas, estos dos celulares son ampliables mediante micro SD hasta 256 GB. Como pudieron escuchar, tienen especificaciones muy iguales, pero de todas formas el J7 Prime con el software tal vez pudo evolucionar en cuanto a rendimiento, pero no es el caso. Los dos celulares se comportan muy bien, los dos son muy parecidos, y de vez en cuando el J7 2016 iniciaba primero algunos juegos, algunas aplicaciones, corría un poquito mejor, básicamente porque tiene una pantalla con menor resolución, entonces tiene que reproducir en menor resolución, por ende va a funcionar mejor. Pero de todas formas no se dejen guiar por esas milésimas de segundos en cuanto a la diferencia de abrir aplicaciones, porque los dos celulares funcionan muy bien y no me han defraudado para nada. Los juegos van bien, no van excelentes, porque de vez en cuando en los dos celulares hay lag, pero va muy bien en los dos celulares en cuanto a rendimiento. Comencemos a hablar de la cámara y vamos a agarrar el J7 2016, pero de todas formas, cuando hable de la cámara trasera también voy a estar hablando en parte del J7 Prime, ya que tienen exactamente el mismo sensor. Tendríamos un sensor de 13 megapíxeles con focal 1.9 y su dual flash LED. En cambio, en la parte delantera nos encontramos con una cámara de 5 megapíxeles con focal 1.9 y flash LED de este lado. En cambio, el J7 Prime tendríamos el mismo sensor trasero, pero cambiaron el sensor delantero por 8 megapíxeles con focal 1.9, y las dos cámaras, o sea, los dos sensores de ambos dispositivos, soportan grabar 1080p a 30 fps. Los dos celulares sacan muy buenas fotos, como ya dije, son sensores muy iguales, pero vi una notable diferencia. Vamos a sacar foto también con el J7 2016, pero vi una notable diferencia en cuanto al enfoque, ¿sí? Como seguramente están viendo en pantalla, les debo haber dejado un par de imágenes y se van a dar cuenta que el J7 Prime sale un poco desenfocado. Y no es que en el J7 2016 estuve más tiempo sacando la foto, sino que es más, en el J7 Prime me tardé mucho más tiempo en sacar las fotos y de todas formas no enfocada. No sé cuál es el problema, no sé si justamente es el problema de este dispositivo, pero tarda mucho en enfocar, a veces no enfoca lo que yo quiero, etcétera. Pero los colores están muy buenos los dos, solo que yo le daría un puntito extra al J7 2016, aunque tengan el mismo sensor, los veo un poquito más saturados, con más nitidez y más calidad. Así que yo de por sí recomiendo la cámara trasera del J7 2016. Y en cuanto a la cámara delantera, los dos están muy bien, solo que obviamente el J7 Prime, al tener más megapíxeles, tiene un poquito de mejor calidad. Los dos tienen flash LED, no hay problema en cuanto a sacar selfies cuando no haya mucha luz, porque tendríamos el flash LED que nos salva. Una conclusión rápida es que en la cámara trasera yo prefiero el J7 2016 y en cámara delantera los dos son muy buenos, pero tiene un puntito extra la cámara delantera del J7 Prime. En cuanto a conectividad, los dos celulares son muy parecidos. Los dos tienen Wi-Fi, GPS y GLONASS, Bluetooth 4.1 para ambos dispositivos. No tienen puerto infrarrojo, pero sí tienen FM radio, y los dos contamos con micro USB 2.0. Ahora vamos a hablar de un punto positivo para el J7 Prime, y sería el sensor de huellas digitales. En el J7 Prime sí tenemos sensor de huellas digitales. Nosotros, sin presionar el botón, como vemos, lo podemos desbloquear perfectamente y funciona muy bien. Y por parte del J7 2016 no contamos con uno, por ende se lleva el punto extra el J7 Prime. En ambos dispositivos contamos con una batería de 3300 mAh y vamos a ver cuánto porcentaje tenemos en cada uno. Tenemos 93% en el J7 2016 y tendríamos 83% en el J7 Prime.
Les quiero contar que los dos celulares los desconecté al mismo tiempo con 100%, jugué a los mismos juegos durante los mismos minutos y tengo 43 minutos de pantalla activa en el J7 Prime y tengo 83%. En el J7 2016 tengo 40 minutos de pantalla activa y tiene 93%. Es una gran diferencia y básicamente es porque el J7 2016 tiene una pantalla de menor calidad. Acá tendríamos 1090 x 1080 y acá tendríamos 1280 x 720. Pero de todas formas el gran ganador en cuanto a baterías es el J7 2016. Ahora vamos a sacar las conclusiones y vamos a ver si vale la pena pagar esa diferencia de precio que hay entre ambos dispositivos. La primera ventaja sería el sensor de huellas digitales que incorpora el J7 Prime y no lo incorpora el Galaxy J7 2016. La segunda ventaja es tener la posibilidad de tener 32 GB de almacenamiento interno y el J7 2016 solo tenemos una versión de 16 GB de almacenamiento interno y lo podríamos ampliar mediante microSD. La tercera ventaja sería la cámara delantera del J7 Prime, aunque las dos son muy buenas, de todas formas es un poquito mejor la del J7 Prime. La cuarta ventaja sería el diseño, se ve mucho más elegante y mucho más premium el J7 Prime y se siente mejor a la mano. Y la quinta ventaja es que tenemos mayor resolución, 1090 x 1080 contra 1280 x 720. Ahora vamos a hablar del J7 2016 y a pesar de que sea más barato tiene algunos aspectos mucho mejores que el J7 Prime. La primera ventaja que tenemos sería la batería. Tenemos una batería muchísimo mejor, o sea con el mismo amperaje, pero de todas formas tendríamos que reproducir en una pantalla de menor tamaño. La segunda ventaja que podría ser para algunos, que eso me incluye, sería los colores. Y yo prefiero mucho más tener una pantalla como la del J7 2016 que tiene mejores colores pero menor resolución, que tener una pantalla con mayor resolución, con mayor densidad de píxeles, pero que los colores sean como apagados, muertos. Sinceramente no me gusta mucho más la pantalla del J7 2016. También tendremos una mejor cámara trasera, a pesar de que tengamos el mismo sensor, la del J7 2016 al menos conmigo se comportó muchísimo mejor. Si ustedes tienen la oportunidad de fijarse cuál funciona mejor, lo pueden hacer personalmente, pero yo como la probé me funcionó muchísimo mejor la del J7 2016. Otro aspecto positivo que le veo al J7 2016 sería su batería extraíble, por ende podríamos utilizar otra y no nos quedaríamos nunca sin batería. Entonces ahora rápidamente respondo la pregunta que hice al principio. Yo sinceramente no pagaría la diferencia que hay del J7 2016 al J7 Prime. Yo prefiero más el J7 2016 con su precio, que es mejor en cuanto a precio-calidad. Obviamente tiene algunos detalles que son mucho mejores, pero yo no pagaría esa diferencia de precio. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó pueden dejar su like, pueden suscribirse y nos vemos en la próxima. Chao, chao.